Fíjate que a Felipe Calderón se le está haciendo bolas el engrudo horrible. Y fíjate que salió hoy el hijo Luis Felipe Calderón, ¿lo viste? Vi la nota, así a él no, creo que subió un video, ¿no? No, es que tiene una cuenta de Twitter, ¿no? Aunque... Espérame, ¿dónde está? Y bueno, Luis Felipe Calderón Zavala, ahorita lo busco. Es que pero, es un golpe duro, es un sí. golpe duro a la familia, porque así como ahora los hijos de Genaro García Luna vieron que su papá va a quedar refundido tras las rejas allá en los Estados Unidos, pues también ahora la familia Calderón Zavala pues está en esta misma situación. O sea, literal, el papá, Felipe Calderón, está fugado. O sea, él no pone un pie en México y no pone un pie en Estados Unidos, ni aunque le paguen una fortuna, ni aunque Iberdrola lo convierta en el presidente de Avangrid allá en Estados Unidos. Él se decide ir allá a aquel país. Él está cerca de los países que no tienen convenio de extradición ni con México ni con Estados Unidos, y allá se va a quedar. Esa es la verdadera preocupación, la verdadera razón por la cual Felipe Calderón se alejó. Abandonó a Margarita Zavala porque en su proyecto de México Libre, en de quererla impulsar en su carrera política, la mete de diputada. Y pues bueno, en teoría él iba a estar aquí, él estuvo aquí también impulsando México Libre. Pero oh, sorpresa, viene la detención de García Luna, viene el juicio y ese señor se tiene que ir y los abandonó a todos. O sea, se tiene que pelar. Entonces, sí, la verdad es que ahora sí, ya las cuentas le están llegando a la familia. O sea, si bien estamos hablando de Felipe Calderón, pero pues finalmente también su esposa se menciona, sobre todo Alga Warnat, dice que ella no solo sabía, sino que también era cómplice de todos estos hechos que se le señalan a García Luna. O sea, está metida también hasta el tuétano Margarita Zavala. Y bueno, y sus hijos que pues yo no sé qué tanto sepan o no, pero pues evidentemente salen a defender a su papá, ¿no? Pero la verdad es que sí es una situación muy complicada. Si ellos si meten las manos al fuego, se van a quemar, porque sí está muy caliente todo esto. Aquí está Mauricio, lo que escribió. No lo escribió ahorita, pero sí vale la pena recordarlo, ¿no? Luis Felipe Calderón. Felipe Calderón, a millones de mexicanos nos constan los huevos que tuviste para enfrentar la delincuencia organizada. Y ahorita están caros, ¿eh? Ahorita están caros los huevos. De eso no cabe duda. Mi propia vida siempre ha estado en riesgo por tu valiente decisión de ir contra los criminales y no podría estar más orgulloso de ellos, ¿no? Ah, ya, también que le baje al drama, de ¿no? poner la vida en riesgo y me encanta. Ojalá que me maten, casi, ¿no? Y es uno. Vamos a recordar lo que dijo Margarita Zavala, porque te están recordando mucho lo que dijeron, por ejemplo, Margarita Zavala, cuando o sea, antes de que declararan a García Luna culpable. Me parece que lo que tenga que suceder en ese juicio, pues que suceda. Y lo demás, pues yo creo que toda la parte de testimonios como quiera, pues yo no veo que estén ahorita aprobándolo, pero bueno, pues esperaremos, ¿no? Pero esperaremos la Margarinflas. La verdad es que sí se pasa Margarita Zavala, ¿no? Con este tipo de expresiones, ¿no? Que dice muchas cosas y no dice nada. O sea, sí es súper mega cantinflesca. Sí, necesitas traductor para entender lo que dice Margarita Zavala. Y decían que Margarita era más popular que López Obrador. ¿Te acuerdas que decían eso en las encuestas? Sí, bueno, sí. ¿De Reforma? Sí. Aparte, pues, el propio Felipe Calderón, vamos a recordar lo que dijo él sobre, bueno, antes del juicio, qué es lo que iba a pasar si es que García Luna declara culpable. Y eso en una entrevista con Loretito. ¿Podemos esperar de Felipe Calderón una disculpa pública si termina siendo condenado en Estados Unidos García Luna? Vamos a ver, yo no quisiera especular, Carlos, y además a mí me parece muy importante, no solo el tema del principio de presunción de inocencia, lo que sí es cierto, y describo ahí en el libro de Decisiones Difíciles, es que si es condenado por las cosas que se le acusa, por supuesto que yo lo considero una verdadera traición y una deslealtad, y ahí asumí mi parte de responsabilidad de haberlo nombrado. Pero también creo que todo el mundo tiene que ser juzgado conforme a derecho. Y
evidentemente no hizo nada de eso, nunca, no asumió ni su responsabilidad por haberlo nombrado. Pues si saben qué, sí, pido disculpas por ser un idiota, pues es lo que está diciendo, ¿no? Nunca me enteré. Bueno, pues fui un idiota, pido disculpas por ser tan estúpido, que no me di cuenta que en mis narices mi secretario de Seguridad Pública era narco. Lo siento, pero es que soy así de tonto. Perdónenme la vida, es que la verdad es que no me funciona bien el cerebro. Lo siento, y ay, ni modo, ¿qué voy a hacer? Ok, perfecto. Bueno, no perfecto, pero ni siquiera eso, Mauricio, tuvo la dicha de decirnos. Sí, es que esas son las únicas dos opciones que tiene Calderón. Y la que ustedes quieran creer. O era, sácalo, Nacho, sácalo. O era cómplice, o sabía todo, como salió, se reveló en el juicio. O era un estúpido, como dices tú, Nacho, que no sabía nada. Son las dos opciones, no hay más. O es una o es la otra. Y en los dos casos, contrario a lo que dice Calderón, pues no puedes presumir que tuviste una estrategia exitosa de seguridad. No puedes, simple y sencillamente no lo puedes hacer, porque si tu secretario de seguridad quedó revelado, estaba trabajando con estos grupos y manipulaba el sistema de justicia, de seguridad a su favor y por sus intereses, entonces no puedes tú salir, es imposible, es ya nada más a decir que fue una buena estrategia de seguridad. No, es contradictoria una cosa con la otra, que fue lo que salió a presumir Felipe Calderón. Es que en mi gobierno avanzamos en el tema de seguridad. No, no pudiste avanzar porque tu secretario estaba yéndose para otro lado. Ay, que no te diste cuenta, eres un estúpido, que si te diste cuenta, eres un cómplice. Pero esas son las dos opciones y esa es también la situación. Entonces, con esto también se cae esto, ¿no? De que supuestamente durante su gobierno se hicieron las cosas bien. No, tampoco se hicieron bien, porque los funcionarios de su gobierno no hicieron bien las cosas. Y pues sí, ahora viene la parte que sigue, ¿no? Vienen las consecuencias y resultados legales de esta decisión, de este veredicto. Y como lo señalaba el presidente ayer, pues la posibilidad de que ante esta realidad tan oscura de vivir para siempre toda su vida tras las rejas, Genaro García Luna pueda soltar la sopa, pueda cantar, pueda terminar de hundir al que falta en esta gran trama que es el expresidente. Bueno, Mauricio, fíjate que en medio de todo esto, de la derrumbe de Felipe Calderón, que es lo que estamos viendo, hoy, hace unos minutos en la Cámara de Diputados apareció otra, la verdad es que los morenistas están evidentemente haciendo festines todos los días. Y bueno, esto que apareció hace unos minutos, vamos a verlo. Aquí ya no vamos a tolerar más mentiras. El presupuesto se aumentó el 7.7%. En términos reales, aumentó 16 millones de pesos. Por cierto, la historia nos ha dado la razón. Felipe Calderón y García Luna encabezaron el crimen organizado en nuestro país. Hoy nadie pone en duda que ambos traicionaron a México. Que se entienda en todas las lenguas. Felipe Calderón sí sabía. Y a mí nos juzgue la historia, y a la derecha se le llegó la hora. Por eso, hermanas y hermanos indígenas, que vivan los pueblos originarios de México. Calderón sí sabía, que es lo que se ha ya empezado ahora a cambiar, ¿no? De lo del juicio de Genaro García Luna, bueno, pues que sí sabía Felipe Calderón, o sea, esas son las dos opciones, o era un completo estúpido Calderón, o sí sabía, y bueno, pues evidentemente Calderón, pues es muy perverso, pero yo no lo considero un estúpido, la es que sí sabía. Bueno, en el juicio se señaló que no solo sabía, Nacho, que era el artífice, que él estaba operando, él procuró, impulsó estos acuerdos, los fortaleció también con el poder presidencial, y es ahora lo que pues se le tendrá que dar seguimiento, porque esta es la información que tiene el gobierno de Estados Unidos. O sea que Calderón sí sabía. Incluso estaba revisando información para mis videos de hoy, recordando una entrevista que da Roberta Jacobson hace 2 años, en donde dice ella que en Estados Unidos sabíamos que Calderón sabía.
¿Y por qué sabíamos nosotros? Porque el gobierno mexicano, las áreas también de inteligencia, de seguridad del gobierno mexicano, también lo sabían. O sea, todos lo sabían. Y nadie hizo nada, ni en México, ojo, ni en Estados Unidos. Entonces, lo que hace, y aquí también es donde se ve la parte rara y extraña del juicio, Estados Unidos, es pues irse en contra de este exfuncionario que ya no le servía a sus intereses, porque también así operan en los Estados Unidos, y se fueron con mucho cuidado, se fueron de puntitas en el juicio para que se enfocara la atención en México y nadie hablara de lo que ocurre en Estados Unidos. Sin embargo, se metieron en un problema, Nacho, porque ya al salir a relucir todo esto, ya incluso están pidiendo investigaciones a las agencias de Estados Unidos. Están pidiéndoles que les rindan cuentas el FBI y la DEA, porque es que sí, en esta historia es muy difícil también de creer que así como Calderón no sabía nada, tampoco en Estados Unidos sabían nada. O sea, ahora resulta que el único malo de la película es García Luna. Nadie se lo cree, ni en México ni en Estados Unidos, aunque allá lo tratan de ocultar. O sea, la justicia, que luego les encanta presumir allá en Estados Unidos, también tiene sus propios intereses, camina con sus propias patas de intereses. Entonces, este asunto sí va a seguir dando mucho de qué hablar, porque es la puerta de entrada para estas grandes complicidades, y me refiero grandes, por los funcionarios de primer nivel que estaban involucrados. Bueno, en otro tema, Mauricio, fíjate que hoy reapareció a Alejandro Hertz Manero, ¿no? Al que ya están matando desde hace algunas semanas en un hospital de Baltimore, en Johns Hopkins, de una columna, y después había un cáncer de colon, de estómago, y casi le estaban trasplantando el hígado, en fin, tantas cosas, ¿no?, que le pusieron. Bueno, hoy reaparece en un evento de la Barra de Abogados de México. Y ahí aparece Hertz, ¿no? No conectado a ninguna vía intravenosa, ni tampoco hospitalizado, ni tampoco encamado. Ahí está, Hertz Manero, y es interesante el momento en que aparece. Después de que fue declarado culpable Genaro García Luna, y donde está la exigencia nacional de que precisamente se ha investigado, perseguido y detenido Felipe Calderón Hinojosa. Fíjate que solo el día de hoy mismo apareció esta nota en La Política Online, para que vean cómo mienten los chayoteros. Hoy apareció esto. Audomar informa que Hertz está hospitalizado en su casa y regresan los rumores sobre una licencia encubierta, ¿no? En Palacio recibieron un informe sobre las recurrentes visitas de gastroenterólogos tras la operación en la columna, ¿no? Entonces, que está hospitalizado en su casa. Hoy escriben esto en este medio de La Política Online, que es un medio que ves como especie de TV Notas de la política. Y hoy aparece Hertz. O sea, son esas cosas. Y es lo peor, Mauricio, que ni siquiera han borrado la noticia. Ya esta nota, obviamente, es claramente, absolutamente falsa. Y todavía sigue ahí, Mauricio, en el medio. Todavía sigue publicado ahí. Ya lo hubieran borrado, ¿no? Sin problema. Porque, bueno, algunos todavía se van a creer que Hertz sigue hospitalizado. Hoy estaba viendo igual de estas columnas, no me acuerdo si García Soto o Riva Palacio, uno de ellos, que se pone a hablar de esto de la ausencia de Hertz, que dice que porque como Hertz estaba ausente, como no estaba apareciendo, entonces, pues que por eso la justicia no camina en México. ¿Cómo es posible? Porque todos están muy indignados. ¿Cómo es posible que Estados Unidos sí haya podido avanzar en el juicio en contra de Genaro García Luna y en México el gobierno y la fiscalía no hagan absolutamente nada? Bueno, es que sí lo han hecho. Ya hay otros casos que también han avanzado, el caso de Rosario Robles. Hace rato me estaba acordando porque alguien mencionó en las redes sociales que también está Murillo Karam. Si Murillo Karam está detenido, ya se me había olvidado que estaba ahí. Pero bueno, está Collado, están todos ellos. ¿Y cuál es el problema? El batallar no es con la fiscalía, ni es con el gobierno, que no le corresponde al presidente, sino es con los jueces, es con el Poder Judicial. Porque aquí no se le puede juzgar a Genaro García Luna. Pues si ya le liberaron las cuentas a su esposa, ahora se imaginan Genaro García Luna juzgado acá en México, pues lo van a dejar libre al día siguiente. Y esas son las decisiones de los jueces. El problema
en nuestro país es el sistema de justicia. Y si bien se ha avanzado un poco en la fiscalía, aunque Hertz pues también para muchos ha dejado pues algo que desear o mucho que desear. El principal problema en el sistema de justicia es el Poder Judicial de la Federación, que sigue respondiendo a los intereses políticos y económicos. Se creó todo un sistema legal con esto de los amparos, todo un sistema en donde por cada paso que das hay una oportunidad para que los corruptos se liberen de la acción de la justicia, que el amparo aquí, que el proceso de acá, que este documento por allá. Cada paso que da la fiscalía hay una oportunidad para que ellos salgan libres. Y así es como construyeron el sistema, porque así es como ellos se blindaban para que nunca fueran detenidos y estuvieran tras las rejas por corrupción. Entonces, todo eso se tiene que corregir. Acá en México no vamos a poder avanzar en este sentido si no se acepta esta realidad en el Poder Judicial. Y ahorita no la aceptan, evidentemente, porque ellos, los corruptos, son los que controlan el Poder Judicial. Por eso se da esta protección a los millones de García Luna el mismo día del veredicto en Nueva York. Sí, o sea, ahí está. Lo bueno con estos hechos, dentro de lo que cabe, es que cuando menos esto hace más transparente esta realidad. O sea, ya no nos tienen que dar un gran análisis profundo y hablar de las decisiones, de los casos aquí, de los casos allá. O sea, ya está a la vista de todos. Y eso lo que nos lleva es a que se vaya creciendo el apoyo popular para lo que queremos ya millones de mexicanos, una reforma en el Poder Judicial, porque ahí está también buena parte del problema, te diría tal vez el 80% del problema, el otro 20% son las fiscalías, que también es un esquema que no funcionó. Esto de las fiscalías autónomas no están funcionando para nada. Ya también hemos hablado aquí de esto y también se tiene que corregir. Entonces, son pasos que se tienen que dar si es que algún día queremos mejorar este sistema de justicia. El problema es, bueno, los intereses que ahí siguen presentes y la necesidad de tener 2/3 partes para hacer reformas muy profundas en este país. Calderón sí sabía, incluso, y bueno, la verdad es que ya empezaron los principales personajes cercanos a Calderón, pues a confirmarlo. Por ejemplo, el día de ayer, un general que fue subsecretario de la Defensa Nacional con Felipe Calderón, se llama el general Tomás Ángeles Daguajare, confirmó que Calderón sí sabía porque él se lo dijo. Y bueno, incluso también nos recuerda un poco el evento del avionazo de Muriño, que el verdadero malo, el verdadero responsable de los pactos no es ni siquiera García Luna, sino se llamó Juan Camilo Muriño. Vamos a ver, nota de info. El general en retiro reveló que Calderón sí pactó con los narcos. Este señor Tomás Ángeles Daguajare, que era subsecretario de la Defensa con Felipe Calderón. ¿Qué dijo este personaje en entrevistas ayer con los periodistas? Sí estableció pactos con grupos delincuenciales, Felipe Calderón, pues el exsecretario de Gobernación, Juan Camilo Muriño, instruyó al general Arturo Acosta Chaparro entablar diálogos con los líderes delincuenciales. Al general Acosta le dieron la instrucción de hablar con los capos para que disminuyera la violencia, y al primero que fue a visitar fue a Heriberto Lascano, el líder de los Zetas. Y ese señor Heriberto le dio los teléfonos de los demás personajes del crimen. En ese momento se manejaban muchos Blackberries. Así que supongo les dio los pins. Esto me lo platicó directamente Mario Arturo, enviado desde luego por autoridades superiores. Indicó que entre 2008 y 2009 Acosta Chaparro sostuvo encuentros con diversos narcos como Don Joaquín, así como líderes de la familia michoacana como Jesús Méndez Vargas el Chango y Nazario Moreno el Más Loco. Este general, el subsecretario de Defensa de Felipe Calderón, recordó que en 2007 él advirtió al propio Felipe Calderón sobre presuntos nexos de su secretario de Seguridad Pública con el crimen organizado. Me preguntó y yo contestaba, señaló el subsecretario. Una de sus preguntas, creo que le interesaba más, era sobre García Luna. Yo le dije: señor presidente, le voy a decir mi verdad. Es mi verdad, no le voy a engañar a usted ni a mis jefes, porque mi comentario puede generar decisiones dañinas para el país. Le di mi versión. ¿Qué le dije?
el involucramiento de García Luna en el narco y en otras cosas. El tema importante es el del narco. Estaba enterado. Ahí le dije que su estrategia estaba mal y por qué estaba mal. Yo se lo advertí a Calderón, porque ya había 6 años previos con señalamientos. Los 6 que estuvo en la Policía Judicial Federal, primero que después se convirtió en la Agencia Federal de Investigaciones. Ya había una serie de comisión de delitos de parte de él. Esto lo dijo el ex subsecretario Felipe Calderón, que después también comentó que por haberle dicho esto a Felipe Calderón, fue detenido al final de sexenio en el 2012. Primero lo obligaron a retirarse en el 2008, después de haberlo dicho esto en el 2007, en 2008 lo obligaron a retirar y en el 2012 lo detienen. Le dicen, le inventan un cargo de que tenía vínculos con los Beltrán Leiva y ya cuando llegó Peña Nieto, bueno, lo dejan salir. Pero bueno, de este nivel, finalmente la represalia de ya un empoderado García Luna contra el ex subsecretario, primero para mandarlo por un tubo y después para detenerlo. Sí, bueno, esto es una entrevista que se da el día de ayer, creo. Cuando se hace el día de ayer. Sí, también te había comentado con Daniel Marmolejo, Mauricio. Sí, no, incluso ya esta declaración ya la había hecho antes. O sea, ya esto de Aguajare no es nuevo, ya lo había sacado también la propia Anabel Hernández. O sea, ahorita retoman mucho valor, retoman vigencia, porque ahora tras el juicio de García Luna, tras su declaración ya como culpable y tras el testimonio que salió a relucir de Edgar Beitia, que ese sí es nuevo, ese sí no lo sabíamos. Entonces, todas estas declaraciones y revelaciones que se han hecho en los últimos años, porque esto ya tiene años, lo sabemos muy bien, toman y recobran esta vigencia. Pero sí, la historia de Aguajare ya se había platicado antes, él ya la había dicho antes. Y pues sí, y no fue el único que le había avisado a Felipe Calderón y que también fue castigado por dar a conocer y ni siquiera hacerlo público, sino por reportar esto. Acuérdate también, Nacho, que pues en el juicio quien apareció embarrado fue Guillermo Galván, el titular de la Sedena, el jefe de Aguajare. Entonces, la verdad es que el sistema estaba muy, muy corrompido por todos lados con Calderón y el que se salía de esa línea terminaba tras las rejas. A esos eran a los que detenían. Son los arrestos, es la seguridad que presume Felipe Calderón. Son los detenidos que él sale a decir, es que esta era mi estrategia de seguridad. Bueno, es que los que detuvo fueron sus enemigos, sus adversarios de él, los que estaban hablando mal de su gobierno. O sea, fue una censura también total en el sexenio de Calderón. Si ahorita dicen que el presidente Obrador es un dictador, no, si hubieran muerto durante el sexenio del panista haciendo oposición, literal, si hubieran muerto o hubieran terminado tras las rejas. Entonces, sí, esto sirve ahora para recordar y entender, ¿no?, cómo se dio todo esto durante estos terribles años, sobre todo cómo se le informó en su momento a Calderón de todo esto. Pero no puede argumentar que no sabía. Él nunca ha respondido directamente a estos señalamientos sobre el hecho de que se le informó sobre García Luna. O sea, nunca ha hablado realmente él abiertamente. Es que nunca le han preguntado, Mauricio. Por eso. O sea, pues, recientemente lo entrevistó Reforma y no le preguntaron eso. Por eso. O sea, se han dado estas denuncias y él nunca se ha atrevido a responderlas. Entonces, ¿por qué? Porque pues se puede encerrar él solito, ¿no? Se puede meter en un problema mayor. Pero, pues ahora la duda es si esta información puede servir en un juicio posterior. En los Estados Unidos, pues ya veníamos hablando que acá en México pues no va a caminar, no van a caminar las cosas. No, los jueces no las van a permitir que caminen. Entonces, pero bueno, para que se dé esto, Estados Unidos tiene que tener la iniciativa de detener a Felipe Calderón. Y eso es lo que hay que ver, eso es lo que hay que esperar. Fíjate que también lo interesante de ese general es que habló de este personaje. Y no podemos olvidarnos de él, Juan Camilo Muriño, ¿no? Que es el que arranca la serie de pactos con el narco. Más que García Luna, ese es un personaje central. Y también, Mauricio, ya podemos hacernos una idea de lo que pasó. Juan Camilo Muriño finalmente se muere en un avionazo en noviembre del 2008. ¿Ok?
Pero no sé si te acuerdas qué pasó en octubre de 2008. Y lo supimos porque en el juicio nos los contaron, fue la historia que contaron, ¿no? Fue la detención del rey Zambada, ¿te acuerdas? Fue octubre de 2018, se da la detención del rey Zambada. Y acuérdense, la historia que nos contaron es la siguiente, de que, ¿no? Una célula de los Beltrán Leiva, en donde se infiltró un capo, el Grande, que incluso se disfrazó de policía federal, fue por detener al rey Zambada con la orden de liquidarlo. Fueron allá porque querían liquidarlo, porque ya estaban arrancando una guerra entre el cártel de Sinaloa con los Beltrán Leiva. Entonces iban los Beltrán Leiva a liquidar al rey Zambada. Pero entonces, en ese momento que fue detenido, el rey Zambada tenía amigos en la policía de la Ciudad de México y entonces logró salvarse, por así decirlo, que no fuera liquidado, pero entonces empezó a negociar alguien del gobierno federal la liberación del rey Zambada. Por esa razón, Arturo Beltrán Leiva mandó a pagar a la Universal $300,000 para que se supiera la información de que cuando menos había sido detenido y no lo liberaran. Y al final se filtra la información, lo publica la Universal, porque ahí le pagaron $300,000. Y bueno, se sabe, y entonces ya se da la noticia de la detención. Aunque el plan original era liquidarlo, era asesinarlo. Esto se da así. Así se da, ¿no? Esa es la historia que nos contaron en el juicio. Ahora, un mes después se da el avionazo, ¿no? En una clara respuesta, seguramente de Sinaloa, precisamente a Juan Camilo Murillo, el que había llegado al pacto, en decir, güey, ¿por qué me detuviste a mi hermano, ¿no? El Mayo y mi socio. Y ahí va. Esa es la respuesta, porque así se da, Mauricio, ¿no? Finalmente se rompieron los pactos, porque ese momento es que se rompe el pacto que habían llegado, no duró realmente el pacto, y entonces, pues el primero, uno de los grandes, víctimas, o no, yo no quiero decir víctimas, sino finalmente rompió el pacto, pues viene al final el ajuste de cuentas. Pues es que, mira, ya con todo lo que nos enteramos, sabemos ya sobre lo que sucedió, ¿no? Bajo la mesa, tras bambalinas en el gobierno de Calderón. Pues sí, es que esto sucede entre los malos, ¿no? Entre los malos se quitan la vida de uno y otro lado. Calderón quitó la vida de muchos de estas personas. El presidente se ha referido, el presidente Obrador, pues cuál era la política de seguridad, el mátalos en caliente. Y del otro lado, estos grupos reaccionaron y le quitaron la vida también a varios de sus funcionarios. Sí, sucedió. Acuérdense también el helicópterazo del otro secretario de Gobernación, ¿cómo se llamaba? Blake Francisco Mora. Blake. Entonces, así es como se pelean los cárteles, literal. O sea, estaba el de Sinaloa, estaba el de los Beltrán y estaba el de Calderón. O sea, el Calderón tenía su propio cártel, patrocinado, financiado con el dinero de los mexicanos y con el poder político de este país, pero era de ese mismo grupo. Por eso es que el pleito fue así, porque el pleito entre ellos es así, de ese nivel, de quitarse la vida los unos a los otros. Y así metió también a sus funcionarios del gabinete, algunos sabiendo más que otros, algunos más involucrados que otros, pero todos ellos también bajo este riesgo de perder la vida por estar en este pleito. Literal, él se metió a la arena a pelearse con ellos, a hacer acuerdos con otros, y este es el resultado, ¿no? Y Juan Camilo Murillo, bueno, pues, ¿qué sabía? Ya nunca sabremos lo que él hizo, lo que él acordó en lo personal, pero bueno, lo pagó con el precio más caro, finalmente.